Bueno, estamos arrancando una nueva transmisión de Boxeo de Barrio, el podcast, desde el Defensor de la Boca Boxing Club y en la mejor escenografía y disposición que le competimos, yo te diría, a The Ring Magazine, que yo veo la escenografía que tienen, y esta es la secretaría, es la oficina acá del Defensor de la Boca, del profesor Fernando Albelo. Y antes de arrancar esta emisión principal, no me quiero olvidar nunca de los sponsors que apoyan, sobre todo, no solo el gimnasio, sino a muchos de los boxeadores de la casa. Estoy hablando de Capilea, medicina capilar, que ahí está el Robert, y que es uno del equipo de la casa, y que cuando hay peleas importantes y también no tan importantes, acompaña no solo al club, sino también a los boxeadores de la casa. Así que bueno, agradecemos siempre a Capilea, Centro Médico Capilar, y también nuestro segundo sponsor, que también es de la casa, Estudio Hardstream, que es los que hacen posible esta transmisión en vivo desde acá el Defensor de la Boca Boxing Club. Y bueno, y por supuesto siempre agradeciendo a Izquierda en Cross. Bueno, hoy está Ariel de Sin Flash haciendo fotos. Dijo, hoy viene un programa especial, vamos a estar acá. Y ahora sí, le damos la bienvenida. La verdad es un lujo enorme que esté acá en el programa. Realmente es un prestigio enorme. Y bueno, y por supuesto estoy hablando del gran maestro Carlos Irusta. Y por supuesto, infaltable, el presidente del Club Defensor de la Boca y gran mentor de todos nosotros, Fernando Albelo. Muchas gracias. Estamos ¿Qué programa, profe? De manteles largo. ¿Qué programa, para nosotros es un orgullo tenerlo acá al maestro Carlos Irusta. Bueno, no se carguen de responsabilidades, después no me echen la culpa a mí. No, este es un programa y estamos en realmente una semana muy especial, sobre todo para Carlos, que este va a ser un programa de una charla de boxeo o una clase de boxeo, porque realmente lo que saben ustedes dos y sobre todo tu historia es enorme, y estamos en una semana especial porque también acabás de flamantemente editar y presentar tu libro, tu autobiografía. Yo estuve ahí, mi vida junto al boxeo, y no me imagino, pero vos has escrito ya mucho sobre boxeo, pero escribir una autobiografía me parece se encara un poco de otra forma, ¿no? Y es más difícil también porque tenés que pasar por el sedazo un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo que de pronto para cualquiera de nosotros hay un recuerdo de una anécdota, de que le diste la mano a un boxeador o lo que sea, que es muy fuerte para vos, pero a lo mejor al contarla pierde esa fuerza, porque es algo que siente solamente uno. Claro. Entonces, cuando se habla de este libro, cuando empezamos a hablar de este libro, me pasa eso. No puse tal anécdota, pero bueno, hay que editar, en la vida hay que editar. Y entonces traté de mezclar. Creo que lo logré, después si les gusta a la gente es otra historia, pero traté de mezclar no solamente la parte pugilística, sino también la periodística, porque todo lo que hago acá es gracias a más de 30 años en el gráfico, la televisión, etcétera, etcétera, que también creo que puede servir para los colegas de encontrar con esas cosas de lo que pasaba en el periodismo y en este caso dedicado al boxeo, ¿no? La verdad espectacular. Y esta tapa también un poco dice todo. Ahí la estábamos mostrando en cámara. Yo le decía a Carlos, un poco el libro para mí se queda corto porque si te queda con ganas de más todavía. Decir, no sé si va a salir el 2, el 3, pero si tiene que contar todas las historias que vivió, necesitamos un manual del Capeluza que teníamos en el colegio cuando... Porque no alcanza con un libro. No alcanza. Y yo me quedo pensando muchas veces cuando uno habla del boxeo argentino y cuando sale afuera y hay un montón de cuestiones, dice, bueno, pasa que a los mexicanos cuando son chiquititos, cuando son chicos, les regalan guantes de boxeo y a nosotros una pelota, ¿no? Claro. Y acá, vos no te pasó. Bueno, el libro de Carlos un poco es una historia de amor entre él y el boxeo. Para mí es una historia de amor. Y voy a agregar algo más. Entre Carlos y el boxeo, porque va contando el padre, el Luna Par y todo eso. Y voy a agregar algo más porque era algo que decía, el amor entre el boxeo y el periodismo también. Sí. Si decimos boxeo y periodismo, Carlos Irusta. Sí, porque en realidad no se pueden separar las dos cosas.
Mucha gente, obviamente, está mal lo que voy a decir. Superficialmente me identifica, obviamente, con el boxeo, porque gracias al boxeo me conocen. Pero al mismo tiempo, si no hubiera habido detrás toda una trayectoria periodística, sería mucho más difícil. Claro. Y entonces esa imbricación es muy curiosa, por lo menos yo lo siento a veces como algo raro, como un don de Dios, porque el mérito que tengo es que lo supe aprovechar. Esa es la historia, a veces no te das cuenta, pasa el tren y no sabes. Yo lo aproveché, eso sí, seguro. Y lo disfrutaste. Sí, lo disfruto todavía. Sí, seguro, seguro. Lo disfrutás. Y hay muchas historias acá, muchísimas, de tu vida, pero yo me imagino que hay alguna de que no te pido que la cuentes, pero que vos decís, no, bueno, estas las guardamos acá, todo esto no se puede contar. Sí, en realidad sí, porque yo creo que uno de los capitales que he ido acumulando es saber diferenciar lo que se cuenta y lo que no. Uh-huh. Eso lo digo sin ningún tipo de falsa modestia, me ha granjeado la confianza del boxeador o del protagonista. Él sabe, o sabían, no sé, ahora tal vez no estoy tan en contacto con ellos porque no tengo un medio como El Gráfico o la revista Ringside, de que sin necesidad de nada uno sabe qué se publica y qué no. Excepto una sola vez que está en el libro, que fue un tema desafortunado de mi parte, porque quebré un off the record en la historia de Santos Benigno Laciar. Y lo cuento justamente por eso. Lo cuento justamente por eso, para no barrer debajo de la alfombra, ¿no? Pero claro, hay muchas cosas. Viste que uno dice, los cortes comerciales de la radio, lo más interesante están los cortes. Bueno, los de récord, el off de récord. Sí, acá también, sí. Qué lindo, qué laburo. Qué juntada esta, la verdad. Es espectacular, porque son dos generadores de pasiones. Porque muchas veces, hoy con el profe Albelo, que lo conozco hace muchos años, y de la cantidad de gimnasios de box que ya tienen sus boxeadores, que ya tienen boxeadores, los nietos boxíticos que pasan por acá. Entonces, como una red, cuenta siempre el profe. Y acá tenemos bastante para mostrar y también para contar de tu historia, porque el profe tiene preparado muchas cosas. Tenemos alguna sorpresa. A lo largo. Y que podríamos arrancar, ahora como para romper el hielo, con alguno de saludos de gente que le mandan saludos. Ahora vamos a charlar a fondo con algunos temas del boxeo argentino, de la historia, más del libro. Lo que ustedes quieran. Pero bueno, vamos con uno de los saludos que estuvieron pendientes de este programa y de lo que está pasando con Carlos. A ver si tenemos el retorno, a ver si se escucha bien. No se escucha. No se escucha, a ver. Recién teníamos buen sonido, a ver. Bueno, ahora solucionamos. Estamos bien de reto. A ver. Amigo y maestro aquí, Marcos Arienti, enviándole mis saludos, mis felicitaciones por este programa especial que tanto se merece alguien como usted. Más allá de todo el cariño que sabe que le tengo y la admiración, mis respetos y mi agradecimiento por todo lo que hizo por el boxeo. Eso que usted narra en este último libro también que sacó. Así que felicitaciones por un hito más en su carrera y que sigan viniendo los desafíos. Bueno, muchas gracias. Qué grande, lo voy a corregir a Marcos. No hizo, Marcos voy a seguir haciendo. Todavía tengo un par de proyectos. Pará. Guardia, me quedan rollo por si se ofrece hablar. Estoy tramando cosas todavía. Pero qué lindo, que tenemos más saludos. Ahí, Marcos, bueno. ¿Podemos tirar alguno más? Vamos con alguno más. Bueno, Carlitos, soy Marcelo Domínguez. Perdóname la facha. Acabo de entrenar un poco. Y bueno, sale de ahí, No se pierde, vos sabés que esto. Y te quiero mandar un saludo muy grande. Decirte lo grande que sos en el boxeo, ¿no? Obviamente. Y que te mereces todo lo que te están haciendo, todos estos homenajes y todo lo que quede por venir. Carlito, fuiste un histórico del boxeo también, desde el lado del periodismo. Así que ya te mando un abrazo muy grande, Carlos.
Bueno, muchísimas gracias. A propósito de lo que dice Marcelo Domínguez, viste que vas a un programa y te dice, le voy a dar una primicia, y la primicia es una pavada. No, esto no sé si es una primicia. Sí, claro. Fuerte, Pero a propósito de Marcelo Domínguez, voy a usar la palabra primicia que no me gusta, pero ayer he formalizado algo que va a ser, creo, espero, deseo, mucho ruido para el día 23 de abril. Opa. No me pregunten más porque no... hay silencio. O sea que vamos Pero el 23 de abril Va a haber algo vayan importante. agendándolo, Va a haber algo agendándolo, importante. Va a haber algo porque va a ser un segundo lanzamiento del libro, Sí. que anduvo muy bien, porque fueron 50 personas más o menos, Sí, sí, sí. pero Sergio. promete ser algo que va a hacer ruido. Qué lindo. Y bueno. Marcelo Domínguez está ahí en la lista. Más no le voy a contar. Más no le voy- así que no me pregunten. No me preste no vamos porque- a tener Lo dejó con la intriga, ¿no? la trilogía con Mole Moli. Pero anoten la fecha, ¿eh? No tomen compromisos por ese día. Hoy tenemos, realmente has marcado un hito, sobre todo en el periodismo y en muchas publicaciones que has lanzado y que has participado de revistas de boxeo. Knockout Mundial, Ringside. Bueno, ahí tenemos... Hablábamos eso hoy con Hablamos de Carlos, eso justo hoy. salvo la revista Knockout Mundial, la revista que más duración tuvo de boxeo fue la que hizo Carlos. Sí. Ringside, 25 años editando la revista. Sí, yo cuando estaba escribiendo el libro, a veces cuesta trabajo ponerse la chapa, pero empecé a pensar y digo, porque Cuadrilátero fue una revista muy buena. Sí, pero Pero no menos, duró tanto, ¿no? La 25 historia del boxeo años. de Mesadra también, la historia del boxeo Sí. argentino también, pero de corta prolongación. Y además era, dicho con todo el respeto del mundo, porque yo a Mesadra lo admiré y lo admiro, no tenía mucha continuidad, aparecía Claro. de vez en cuando, en Claro. cambio esta salía una Continuamente, vez por todos los mes, meses. claro, una vez por mes. Y 25 años es mucho tiempo, sobre todo en esta época del boxeo, porque en la época de Knockout Mundial estaban... el problema era a quién poner en la tapa y a quién no poner. Bueno, ¿no? yo que yo le contaba que para mí fue un sueño, por eso es un orgullo tenerlo acá. Yo coleccionaba la revista y un día abro la revista y aparece una nota mía de 2 hojas, ¿viste? Y, mamá, mirá que... A ver, mirá, saliste una revista que yo coleccionaba, que compraba todos los meses, de repente salió una nota mía de 2 hojas y bueno... Mamita, dice como el tango, ¿no? Y me interesa que cuentes como para ver paralelismos de esa época. Me decías, che, no sabía quién poner en la tapa, y me imagino que también quizás había más público Y para sí. comprarla. Y cómo ves ahora que quizás es difícil Y- encontrar, ya la modernidad está matando las publicaciones Y la de mató, por claro. sí. Pero más allá de eso, ¿cómo...? Y es difícil. Yo me acuerdo que hace ya muchos años yo tenía un proyecto de hacer una revista de boxeo. Claro, porque yo empecé en una revista de boxeo, entonces era lógico. Y había una, yo no sé si ustedes la recuerdan, posiblemente vos sí, porque sos, no por nada, pero Sí, no, sos, no, sos él fanático, sabe más. fanático de Y sabe más. Claro, había una revista que se llamaba Boxing News, que existe todavía, que era papel de diario nada más, con una tapita en color inglesa. Como fue en una época acá la revista Campeón. Bueno, yo quería hacer eso. Y me acuerdo que hablé con Lecture y Lecture me dijo, no, pero no pierdas el tiempo porque la gente del boxeo no lee revistas. Y bueno, le dije que sí hasta que lo hice. Pero lo que ocurre es cierto, que hoy me parece que no hay público para revistas. Todo se maneja a través de Yo me acuerdo. de estos medios, que Sí. no está mal, pero es Sí. distinto. Me acuerdo que de esperar, bueno, sobre todo soy de Boca, ya sabes, esperar cuando le ganaban por un clásico a River, esperar el lunes, esperar que llegue el gráfico, camión claro. de gráfico para comprar uno Sí, que claro, recién salido. El gráfico que fue legendaria, que lo hablamos el otro día con Julio García, el profe Julio García, que te venía en algún momento, década del 70, 80, te venía una nota del rival que iba a tener, ponerle Palma. Claro. Después una nota de Palma y después de una nota de la pelea que había ocurrido en el Luna Par ese fin de semana. Entonces es riquísima, es decirle, uy, qué bueno la nota, te enteraba Pan de caliente. cómo era el rival de que iba a tener, que lo iba a enfrentar, de dónde era, cómo se había criado. Y estamos hablando de boxeo, imagínate lo que era
para el gráfico el fútbol. Claro, el fútbol era, bueno. Yo siempre digo, no es ninguna genialidad, que era una época en donde si el gol había sido offside o no, uno compraba el gráfico para ver la foto. Ahora lo ve de todos los ángulos, claro. ¿Qué decía el gráfico? Claro, ¿qué decía el gráfico? Mira, hay algunas tapas. Hay algunas tapas. Algunas tapas. Sí, imagínate que para mí haber tenido que ver con algunas tapas y sobre todo con algunas peleas históricas a través del gráfico es algo muy especial, porque primero se viajaba de una manera que ahora ya no se viaja más. Ya nadie viaja. Tampoco hay boxeadores que muevan tanto, ¿no? Y segundo, era todo un desafío periodístico escribir una especie de novela, contar la otra cara, la intimidad. Era un mundo realmente fascinante. Sí, es raro lo que está pasando con el boxeo. Uno ya incluso pensando en lo que pasó con el Puma, la pelea que tuvo con el BAM, que era extraordinaria. También hubo problemas de televisación y demás. Y que nadie lo conozca. Claro, nadie lo que yo me sienta en una mesa. Que no tenga el conocimiento popular que debería, en realidad. Que debería, sí lo conocen, pero a mí me ha pasado de publicar la foto y me dice, che, ¿quién era el que estaba, el chiquitito ese que estaba? El campeón mundial. Sí, con todo el respeto del mundo, me ¿no? pasaron Colapinto. Bueno, iba a eso. Pero Colapinto salió 17 porque chocaron los últimos 3. Sí. ¿Entendés? Pero está todo. Se valora lo de Colapinto como si hubiera ganado las 24 horas de Le Mans. Pero resulta que el tenemos Puma, un campeón del mundo, o teníamos, claro, y no. Pero no tenía, primer nivel. Claro, No pasó nada. No tenía repercusión. Es curioso, sí, no tiene repercusión. Y se analiza eso en las mesas con los periodistas. ESPN o por ejemplo, te hablo de las. Porque son las mesas un poco que me imagino que ahora charlas. Y es que ya no hay tantas mesas. Por lo menos en mi caso. Porque en ESPN la mayoría está... Sí, somos bastante periodistas o relatores y comentaristas, pero son muchos los que viven en Miami. O sea, Renato, Bermúdez, Andrés... Le dimos la remera al defensor de la Boca, Renato, que hincha de Boca. Sí, fana, sí. Julio vive en Miami. Sí. Entonces acá la única charla que yo tengo a veces es cuando hay una transmisión, que vamos a los estudios de ESPN, que están Alejo Rivera y Chris Namus. Sí. Hace muchos años, ya fuera en la esquina del Luna Park o en la esquina de la Federación, siempre había un bar donde nos juntábamos. El Tuñín. El Tuñín, o uno que estaba sobre Don Bosco, el Claxon, y se juntaban 10 periodistas de boxeo a charlar. Hoy es muy difícil que se junten 2. Es muy difícil ir al Tuñín después de una pelea y ver 3 periodistas. Me hablaba un periodista más o menos de esa época, me decía que había una rivalidad entre Ubi y Gustavito Valla, de los periodistas que decían quién era mejor, o Ubi o Gustavito Valla. Y puede ser porque fueron 2 estilos, no eran tan similares. Eran muy buenos boxeadores los dos, pero también diferentes. ¿Por quién te inclinas, Carlos? Y es muy difícil, porque... Ubi fue fantástico. Qué boxeador. Ubi fue un boxeador tremendo. Fue el más completo. Algunos dicen que fue el más completo. Para mí era muy completo. Porque boxeaba, pero también tenía pegada. No, se las aguantaba y tenía pegada. Pero también es cierto que para mí, Vallas, nunca vimos al verdadero Vallas. Porque Bermúdez no lo dejaba. Vallas tenía un estilo tipo Loche, pero era ofensivo. Claro. Y Bermúdez no lo dejaba. Lo refrenaba, porque Vallas te tiraba ráfaga de 15 golpes seguidos. Claro. Y después, lamentablemente, ninguno de los dos. Los dos tuvieron. Pero eran 2. Bueno, estamos hablando de. ¿Qué hubiera pasado con ellos al 100%, claro, ¿no? Con seguro. Disciplina, con tal vez el orden que tiene Maravilla Martínez, ponele. Claro. ¿Qué hubiera pasado? Pero estamos hablando de 2 en una época que había además un montonazo. Estamos hablando de 2 exponentes de boxeo clásico, elegante. Y desgraciadamente hoy a veces uno ve que predomina el que más piñas tira. Claro. Y en esa época ellos peleaban con todos. Yo creo que Ubi se hubiera adaptado. Lo que pasa que, bueno, a mí me encanta su boxeo. Lástima que no hay tanto material, porque no hay. No hay mucho, Hatcher y una más y listo. E incluso la pelea con Patricio Oliva, que se ve cortada, que se ve mal. Sí, desgraciadamente no. Porque uno puede aprender también. Claro, estilo, para aprender. Una buena izquierda. El ascendente, el jab. Era un boxeador absolutamente clásico. Clásico. Bastante completo. En cambio, Gustavo Vallas era distinto porque él tenía un poco más el peso defensivo, de Loche, entonces hacía cosas que
De pronto, bueno, a veces hacía así y le pegaban por el otro lado. Por algo lleva al gimnasio Bermúdez, ¿no? Claro, por eso mismo. Su admiración por Loche. Así es cierto, sí. Qué linda esta charla. Escucharlos es como. Es un lujo. Estoy viviendo una charla de lujo. Y me mira Ari y dice. Una vez vino Carlos a hacerme una nota a mí. Terminamos hablando de boxeo. Después me llamó la semana. Alberto, después te llamo la semana porque nos pusimos a hablar de boxeo. No me puedo entrevistar. Empezamos a hablar de boxeo. No, y además nombrás a dos boxeadores de los tantos que además, gracias al gráfico, yo tuve mucha relación con ellos. De tomar café, de hablar, de ir a cenar. Por eso que queremos hablar con vos. Claro, por eso que queremos hablar con vos. Esa es la Sos historia. una especie de... Yo siempre acá cuando hablamos, decimos las carteleras de las peleas que vienen, nos plantamos siempre, por lo menos, digo, este no es un programa de boxeo objetivo. O sea, no voy a ser objetivo, es absolutamente partidario. Y sí, vamos a hinchar por Quintana, por la burbuja. Y no está para nada mal. Es la vida de acá, ¿viste? Por supuesto. Y no pasa eso a veces en ese café, en esa charla, de decir, tomarle cierto cariño y en algún momento tener que criticarlo por ahí y cuesta ver cómo lo encaro. Sí, lo que pasa es que yo siempre fui muy cuidadoso con la crítica. Porque es muy difícil analizar bajo una lupa a un tipo que está peleando a tantas revoluciones por segundo, que no se puede equivocar, que en eso bajó un brazo o puso mal el hombro y recibió una piña. Uno puede criticar, que esto sí lo he hecho, siempre tratando de no meterme en su vida privada, con el que no se entrena, con el que presume solamente por su talento, porque... Uno de afuera lo ve y dice, qué lástima, porque si estuviera mejor sería otra cosa, aunque le estuviera o lo hubiera no existe. Pero lo otro requiere una gimnasia también. O sea, cuando vos vas a ver o transmitir una pelea de un boxeador argentino, querés que gane el argentino, pero también hay que tratar de dar un paso atrás y ver si en la práctica eso está ocurriendo. Eso es... Y yo he tenido mucha simpatía y mucho cariño y he sufrido bastante con Sergio Palma. Porque yo a Palma lo conocí en el año 74 cuando él recién empezaba un torneo que llamaba el Campeonato de los Trabajadores, José Ignacio Rucci. Yo hacía la prensa, trabajaba en televisión, entonces iba al pesaje y eran todos chicos nuevos. Entonces les preguntaba los datos y qué sé yo. Y cuando yo veía a Palma, me daba cuenta, ya campeón del mundo, que lo que estaba viviendo era una serie fantástica de peleas tremendas, un tipo que te pegaba la cabeza en el pecho y seguía tirando. Tiraba. Pero decía, un día este va a perder y voy a sufrir. Porque va a perder. Yo sé que te fuiste encariñando con él. Y claro, porque además era tanta la entrega, claro, que sabías que en algún momento algo iba a pasar, porque nadie es Superman. Y lo llegué a ver perder en Miami y demás, y sí, lo sentí en carne propia, porque tuvimos una gran amistad. Igual creo que hasta esa pelea que pierde es un peleón también, de ritmo, de cantidad. Además, en ese viaje yo estuve ahí, lo volvieron loco. Por eso se me ocurrió. Te queda corto el libro, te queda corto. Te queda corto. Tiraste el chivo. Yo estuve ahí. Está Malungo conectado. Ya qué raro, ¿está Malungo no? Está Malungo conectado, ya está preguntando. Saludo Malo. Pero apareció Malungo. Y acá tenemos el libro del maestro que se puede conseguir, por supuesto, en la editorial Duncan, ahí en Ayacucho y Corriente al 600. Sí, 357, pero también lo pueden conseguir en Izquierda en Cross, puesto número 44 de la Feria del Libro Parque Centenario. Si no lo digo, sabes lo que me espera. No salimos vivos de acá. Manda mensaje. No salimos vivos de acá. Así que, y lo tenemos conectado. ¿Tenés para mostrar mensajitos con los tres? Ahora, porque hay mucha gente que está mandando mensajes. Bueno, está bien, muy bien. Aparentemente te quiere mucha gente. Ojalá que sea así. Para los mensajes del chat, digo, si podemos mostrar un poquitito. Si no, lo que tengas, porque tenemos también más saludos. Bueno. Tenemos de todo. Hay más saludos. Tirá lo que quieras, lo que tengas a mano. Pero bueno.
se puede conseguir en Duncan, en el puesto, así que la verdad espectacular. Sí, es más, ahora seguramente esta tarde lo voy a dejar también en Corti, ahí donde está la Federación de Box. Castro Barro 75. Claro, hablé con Libera, por supuesto, y no hay problema. En Corti estaba la revista también. Claro, y sí. también está el negocio chiquito donde estaba Ramón Cairo, que ahora usa Melián. Ah, mirá. Así que RSC se llama claro, la marca. le dejé también unos libros para... Tipo para que extrañamos venga. a Ramón, tipazo Ramón. Y acá Sí, tenemos sí. el chat, tenemos el chat, Yo, dice... por ejemplo, Santiago, pues, si no, no Hablar con Carlos, está ahí, lo ve la gente y yo lo leo. Hablar con Bueno. Carlos Irusta es como abrir una enciclopedia viviente No del boxeo. exagere. Qué grande Carlos, un maestro histórico. Si tuviera que elegir, pregunta también, si tuviera que elegir un solo boxeador actual que mantenga viva la esencia del boxeo clásico que usted tanto defiende, ¿quién sería? Y bueno, Buena para pregunta, mí, ¿eh? Pregunta, ¿eh? para Buena mí, pregunta. alguien que me gusta mucho y lamentablemente no acompaña es Gervonta Davis. Me gusta mucho ese estilo. Es un buen boxeador y te puede poner knockout de una sola mano. Y que no se sabe si se y retira o no. no. Es el peor enemigo. Inoue Bueno, le gusta Inoue Para Carlos. nosotros tenemos sí, acá... pero es más Nosotros tenemos armado, acá un Gervonta argentino. Sí, lo vio, El lo vio. Anararias. Carlos estaba en el ringside. Anararias, ¿eh? Carlos estaba en el ringside. Yo estuve ahí. Tenemos un Gervonta. Es verdad, yo estuve otra vez, chico, el libro. Yo estuve ahí otra vez, ¿eh? Yo estuve ahí. Peleó Alan, bajó y Carlos me hacía como que pega fuerte. Yo me acuerdo en pandemia que hacía los ring el profe en la plaza, armaba ring En la pandemia armábamos un ring con vendas en el Parque Centenario. en el Parque Centenario y ya ahí se lo veía. Alan se lo veía. pero aparte es como siempre fue no buscar el momento para el golpe. Sí, eso creo que uno puede, por supuesto, enseñarlo, Es natural, pero es natural. pero es natural. Es es natural. natural. Y cuando a mí me viene, vinieron a felicitar mucho por esa pelea. Y Claro. digo, bueno, pero entonces si fuese mérito mío, Miguel que peleó esa misma noche hubiera ganado. Sí, ¿no? pero, uno ganó y no perdió. Yo les enseñé lo mismo a los dos. pero el mérito del técnico es saber poner el dedo donde Sí, hace si falta, veo que hay un enfatizar. error, corregir. Claro, lo otro- Si me pasan un rival que no nos conviene en ese momento, decirle, mirá, Claro. esta vez no, pasamos, que preferimos pelear la otra vuelta. En algo estamos, pero las condiciones son... Pero como una vez me dijo Palma, hablando de Zacarías y demás, me dijo, no hay maestros sin alumnos también. Esto es cierto, vos podés enseñar mucho, pero si no hay materia, no... No hay general No, sin soldado, no. Claro, es es así, esto es así. La única forma de que nosotros te ascendamos teniendo alumnos y que tengan la disciplina, que tengan Que pongan lo de la gana ellos, de aprender, claro, eso sí. que tengan la voluntad. Y ahí ¿cuál es el límite entre el límite docente de marcarle cosas? ¿Cuánto se le puede marcar en cuanto a hábitos? O sea, ¿cómo ¿Sabés quién se maneja quién eso lo con los dice boxeadores? eso? Angelo Dandi en el libro de las entrevistas de Carlos Irusta que le dice, a Lino no le gustaba que le diga. Entonces yo en vez de corregirle algo le decía, qué bien que estás haciendo esto. Entonces se veía que lo empezaba a practicar. Sí. Porque a veces a los boxeadores no les gusta que le diga, no, eso no lo haga. Entonces Es vos le un decís, tema, sí, es che, cierto. fíjate que esto no nos conviene tanto. Hay que persuadirlo para que haga lo que uno quiere que haga. Entonces se hace una canchereada que a nosotros tal vez no nos gusta, a los entrenadores. Le decís, mirá, a los jueces no les gusta que hagas eso. Tal vez te den perdido una pelea al pedo. No es conveniente. Y entonces lo vas llevando al terreno que uno quiere que haga, ¿viste? Claro, porque el mérito del docente era Perón, que decía que no había no que... es mandar, conducir es persuadir. ¿no? Es persuadir. Entonces, a veces no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y entonces, si vos conocés más o menos la psicología del pupilo o la pupila, irla llevando y dándole pistas para que... Claro. Haga lo que uno quiere que haga. Claro, Que haga haga lo que uno más quiere lo que que le gusta o que haga menos lo que a lo mejor le gusta. Y para eso tenés que tener horas, inversión de tiempo y ganas. Y ganas. Porque uno a veces escucha en la federación, voy casi todos los sábados que puedo, viernes. Lo veo, Carlos, lo Sí, vemos siempre vamos los dos Veo ahí. la transmisión y lo veo a Carlos ahí. Digo, Carlos siempre está. Sí, y a veces siempre está. escuchaba- Como el libro, yo estuve ahí, él está. Claro, a mí me gusta, porque es lo que más disfruto sobre todo el boxeo de hoy.
Pero a veces estás cerca del rincón, siempre estoy cerca de uno, porque es donde nos sentamos. Dale, bien. No hay una conexión, Corregile una algo. indicación real. Claro, corregile algo. Qué difícil, ¿no? Aparte, yo lo que veo por ahí en entrevistas que he hecho a boxeadores, que por ahí muchos boxeadores profesionales, no estoy hablando de los de esta casa, estoy hablando de afuera, algunos de acá también, por ahí no les gusta ver tanto boxeo. O sea, bueno, eso está pasa. pasando. no le gusta ver Pero tanto. antes le también gusta pasaba. ejercerle. Sí. O sea, no es que veo la Champions League, que a ver cómo juega Messi. No, a ver no. cómo juega el otro. ¿Y qué le saco? Yo de los que conocí, bueno, por común supuesto eso? no me acuerdo de todos, ¿no? Pero de que me acuerdo muy puntualmente, era de un muy buen boxeador, Miguel Ángel Campanino, que él me El decía... Zorro Pampeano. Zorro Pampeano, que él cuando venía a Buenos Aires se quedaba después de hora mirando los entrenamientos de los demás. Porque decía, y con razón, que viendo se aprende. Claro. Ahora no tanto, pero el Roña Castro era de ir a los festivales. Claro. Le gustaba ver boxeo. Uh-huh. Pero hay muchos como Maidana, por ejemplo. Bueno, Maidana cuando va es porque está en la organización. Pero curiosamente pasa, está bien, estamos hablando de boxeadores a lo mejor que ya fueron campeones, están retirados, están en otro mundo. Pero me parece que la observación del boxeador a otros boxeadores, yo por ejemplo lo miro desde mi punto de vista de periodista. Yo cuando miro una transmisión de televisión de cualquier cosa, miro cómo están vestidos, claro, cómo se paran, dónde miran la cámara, claro, permanentemente. Cuando a mí me pasa ver una pelea, también veo cómo trabajan en el rincón. Claro. Y sí, así como me decís, cuando yo boxeaba, me acuerdo de estar entrenando en la federación que estaba con las órdenes de Roberto Ruiz, saltaba la soga y había unos guanteaba el Gordo Domínguez con Locomotora Castro. Entonces me quedaba saltando la soga 40 minutos hasta que no terminaba el guanteo. Yo seguía viendo eso, que era como que estar en el ringside de una pelea, ¿viste? Espectacular. Pero eso se resume en la palabra pasión. Uh-huh. Si no tenés pasión, es muy complicado el tema. Claro. Y bueno, sí. Aquí lo veo, por ejemplo, el amigo de Sin Flash. Yo estoy seguro que por donde pase ve una foto, mira de dónde está la luz, para dónde miró el tipo, porque es así. Quiere ahora, si lo mira como una foto más, no... Le contaba a Carlos que cuando ahora con internet, vos bajás cualquier pelea a la vez, pero hace años atrás no podía ver. Tenía que ver la transmisión de la pelea en el momento. Después surge el VHS, y yo me acuerdo que cuando sale el cable, estaba, ponele ESPN Knockout, y te venía la revista del cable y te decía que iba a salir a las 4 de la mañana el programa. Y yo decía, a las 4 de la mañana, me ponía el despertador y agarraba el VHS todo dormido, lo metía y grababa. Y después mi vieja el otro día me decía, che, Fernando, vos te levantaste a las 4 de la mañana, ¿puede ser? ¿Qué fuiste a hacer? ¿Estás loco? En realidad estaba grabando ESPN Knockout, que pasaba en un programa especial de Robinson. Claro. Pero era la única forma de verlo. Hoy ponés así y lo ves. Pero además agreguemos algo... Había que comprar la revista de Carlos también para sí, pero además agreguemos algo ahora que estabas diciendo eso, que yo hace muchos años ya, por supuesto, hablando con Luis Federico Thompson, que fue mi primer ídolo, yo lo quise mucho, le pregunté si él sabía lo bueno que era. Y el tipo me dijo una respuesta que la podría haber imaginado yo. Dice, yo no me veía en ninguna parte. Cuando peleaba iba a los cines, claro, daba una secuencia en Sucesos Argentinos, y ahí veía un poco cómo boxeaba yo. Hoy, cualquier chico que está acá o chica, llega a su casa... Se graba con un telefonito. Se graba con un telefonito, lo pone ahí y dice, esto tiene necesidad de que estés vos también. Claro. Pero solo se puede dar cuenta. Sí. Ahora, para eso tenés que tener ganas y deseos, si no... Claro, de verte y de tratar de corregir los defectos que has tenido claro. No quiero dejar afuera algunos saluditos más que nos mandaron. Y la verdad, uno habla con mucha gente del boxeo, te quieren todos. Es impresionante. Eso es bueno. O sospechoso. Sí, también. Sí. Pero bueno, vamos con un saludito más. ¿Tenemos a mano? Audio. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Tiramos el anuncio, Son claro. Ahí. Ahora sí. Quiero felicitar a Carlos Irusta por la publicación de su nuevo libro. Yo estuve ahí. Pocas veces un libro tiene un título tan bien elegido. Porque cuando pensamos en Carlos, en Carlitos, como le decimos los amigos, Carlitos es un hombre que ha estado a lo largo de muchas
décadas, no vamos a decir cuántas, pero en todos lados. Cuando pensamos en Carlitos, pensamos en la referencia, o una de las grandes referencias que tiene esta actividad que tanto nos enamora como es el boxeo. Sabe un montón, estuvo en todos lados, presenció las mejores peleas, acompañó al boxeo argentino, acompañó también al boxeo mundial. Pero por sobre todas las cosas, aún más de lo que es como periodista, Carlos es aún mejor persona. Es un amigo, es una persona generosa, es un hombre que estará siempre dispuesto a tenderle la mano al otro, a ayudarlo. Siempre ha sido generoso con todo aquel que haya necesitado algo. Carlitos, ¿sabes lo que te quiero? Un abrazo gigante. Y es cierto, sí, que trabajamos mucho tiempo juntos, casi una década creo que. Bueno, Nico me hace la nota que sale en la revista. Fue claro, Nico exactamente. Fue el que me hizo la nota que Nico sale en la Samuilov. revista. Qué lindo. El tema de la generosidad está mal, no tengo que hablar bien de mí, pero siempre detesté la avaricia de los mediocres. El que le tiene miedo a la competencia o tiene miedo, le molesta que alguien crezca, está empequeñeciéndose él. Cuando yo transmito en televisión, o las veces que he transmitido, como transmito ahora también, yo quiero que el que sea ladeo mío sea muy bueno. Claro. Cuanto mejor es el otro, más me exige a mí poner todo lo que tengo. Si tengo uno que no sabe, no me sirve. Y esto, desgraciadamente, no hablo de puntualmente el periodismo de boxeo, hablo en general. Pasa en otros lados. Ha pasado, ya que quieren o puedo decir algo que técnicamente sea incorrecto, pasó mucho en la Federación de Box. Porque Osvaldo Bisbal, considerado por muchos el mejor presidente que tuvo el boxeo argentino, no es mi opinión, no formó a nadie. Claro. Siempre tuvo gente alrededor que lo rodeaba, pero que no pudieron reemplazarlo. No creó un sucesor. No creó un sucesor, claro. Y bueno, pero lamentablemente pasa eso. Pero bueno, vos tenés una grandeza y una humildad increíble. Y yo lo puedo contar desde la primera entrevista que te hice. Ni me conocías, te mando ahí un mail, un mensaje, te hice un poquito de seguimiento, pero estuviste con una predisposición absoluta para darme una charla a mí que realmente no. Pero ¿sabés qué pasa? Y te interrumpo. Yo cuando tenía 15 años, el director de la revista Knockout Mundial, que sería Simon Bronenberg. Claro, como sería ahora, hasta hace unos años, Carlos Irusta con Ringside, ¿no? Era así. Exactamente. Yo lo conocía, porque gracias a mi papá y todo, conocía a todo el mundo yo. Los conocía de vista y qué sé yo. Yo le llevé el primer cuento, ¿no? Y Simón lo contás en el libro. Claro, hizo lo que hubiera hecho yo, se lo publico. Pasando un tiempo X, no mucho, un día lo agarré al Gordo García Blanco y le dije que quería tomar un café con él, para contarle mis cosas. Y el Gordo me tuvo, o estuvimos a la vuelta en Luna Par un miércoles hasta la 1:30, 2 de la mañana charlando. Entonces, de eso uno no puede olvidarse. No podés a uno que recién empieza no atenderlo o no darle un consejo o darle una nota, porque sería escupir para el cielo. No bueno, lo consigo. En el libro eso. Otra cosa que noto yo, que aparte de la persona que sos como persona, ¿no? Que sos muy agradecido. La forma que habla de Tito Lecture, de todo lo que vas agradeciendo en el libro. Y sí, la verdad que eso me lo inculcaron en mi casa y lo mantengo, ¿no? Es decir, pero por momentos me emociona. Hay que tener buena memoria. Sí, claro. Yo digo que tengo buena memoria para agradecer y también me acuerdo de cosas que me han pasado, pero quedan en el camino, ¿no? Dice que olvidar lo malo tal vez también es tener memoria. Sí, seguro. No soy tan bueno. No soy pero tan olvidar malo. lo malo porque a veces uno se angustia por ahí. Te acordás de lo bueno, este me dio esto, me dio lo otro. Pero también me acuerdo de algunas cosas, pero la vida le da a cada uno lo que se merece o lo que va sembrando, ¿no? Esto es así. Bueno, acá cuando inauguramos acá el club, hace 2 años y pico, Carlos vino, me hizo una nota, en realidad fue como una especie de publicidad o propaganda. Vino acá, todavía estaba, no teníamos tantos cuadros, estábamos reiniciando. Y yo le decía a mi gente, a la gente conocida mía, le digo, este tipo entrevistó a Muhammad Ali, a Sugar Ray Leonard, a Roberto Durán, y vino acá, se vino con margaritas, vino caminando, vino acá a hacerme una nota. Para mí fue sí, en eso, cosa enorme. En eso aprovecho lo que decís, que tengo la fortuna de
de estar casado con Margarita, porque es una persona Sí, que te acompaña acompaña en todo muchísimo lado, en y le todo gusta lado. lo que hace. Entonces, En todo lado. a veces pienso, ¿para qué le di la idea? ¿Viste? Porque de pronto, pará. Pero eso es muy bueno también. acompaña a todo Eso lado, es muy bueno. acompaña a eso todo es muy lado. bueno. Y ya está trabajando para el 23, no voy a decir más. Ay, vamos. Ahí está, mi amor. Algo se le va a escapar. Algo se le va a escapar. Algo se le va a Me parece que algo se le va a No. escapar. De Algo ninguna se le va a manera. escapar. Pero bueno, y tanto se habla del Luna Park como ícono de la edad de oro del boxeo en Argentina. Y vos que estuviste ahí, fuiste parte, digamos, casi que te parieron en el Luna Park. Más o menos. ¿Se extraña un poco todo eso? No, yo no lo extraño. ¿No? A veces, por supuesto, me dejo llevar por los recuerdos, sobre todo a la hora de escribir, que imagínate que de eso solo podría haber Un escrito montón de un libro. notas, que las Claro. leí todas las del gráfico, que Claro. hay muchas notas que hiciste del Luna Park. Pero además, si me pongo a escarbar en mi memoria, del Luna Park solo podría ser, creo que un libro, Y sí. porque era mi segunda casa de verdad. O sea, mi Tu papá fue era- matchmaker del mi Luna. papá era entrenador. En el año 74, yo hago mi primer viaje afuera del país. Me acuerdo el año por los dos, por mi papá y por mí. Mi primer viaje afuera, y mi papá es nombrado encargado del Luna Park. Con lo cual, tiene que desprenderse de los boxeadores. Ya no tenía muchas figuras. ¿Qué pelea fue la del 74 que fuiste a ver? Ahumada Foster, Albuquerque. Empate dieron. Empate, dieron Lo empate. chorearon como locos. Sí, Había sí. ganado Ahumada. Dieron empate. Jorge Aconcagua Ahumada. Así es, con Bob Foster. Estamos Título hablando mundial semicompleto. Así es. El sheriff de Albuquerque. era el- Albuquerque, sí. Así que imagínate, me acuerdo mucho de ese, fue el primer viaje, pero también mi papá pasa a ser encargado del Luna Park, con lo cual se desprende de los boxeadores que tenía y en alguna ocasión algunos programadores de preliminares le cobraban un porcentaje a boxeadores para programarlos. Ah, mira. Sí, ha pasado. Siempre existió entonces. ¿eh? Siempre bueno, no Siempre sé si existió. espero que Y ahora a veces no te exista. ofrecen una pelea, te dicen, mirá que me tenés que dar esto igual. Espero que no exista. Si te sirve. Mi papá tenía un sueldo que no era mucho, creo, en el Luna Park, y se desprendió de todos los boxeadores. Pero el asunto es que desde que yo tenía 8 años, 10 años, hasta que mi papá murió, la rutina era tomar café todos los días o casi todos los días en el bar Ringside, y los sábados ir a cenar después de las peleas. Claro. O sea que realmente parte de mi vida. Cuando Y murió una mi- charla. Y sí, porque además a mi papá le interesantísima, gustaba ¿no? mucho hablar de Aprendía- boxeo. Y ahí iba con otros técnicos, de Siderio Ferrari, del Almagro Boxing Club, Osvaldo Cabillón, de la zona de Barracas, Gonzalito, íbamos al viejo Pipo, que ahora está en la plaza. En Corriente. No, estaba donde está la plaza ahora. Ah, En mirá. esa esquina había un Pipo, Ah, mira. con manteles de papel. Sí, claro, Claro. yo comí en ese mantel de papel, si no sé Sí. cuál era Era donde Pipo. estaba ubicado. En realidad era Pero sí que te Bachín. ponía En mantel realidad era de Bachín. papel y Claro, en realidad era Bachín. Pipo estaba enfrente. pastas, era la especialidad de la. Sí, y me acuerdo que Gonzalito, que fue manager de José Esmeca, por ejemplo, y Cabillón, que hasta trabajó con Loche, eran de Barracas y eran como amigos, pero un día no sé por qué discutieron, y de pronto en la mesa, que era grande, voló un vaso que le tiró Cabillón a Gonzalito. Y todos nos quedamos, ¿viste? Porque no era justamente un buen síntoma. Pero cuando salimos a la esquina, Cabillón, con las manos en los bolsillos, le dice: che, Gonzalito, ¿vas para Barracas? Sí, vení que te llevo. Y después amigaron, le tiró un vaso se por la amigaron. cabeza. Eso era para mí común. Era una cosa. Entonces, trato de no quedar enganchado con esa nostalgia. Claro. La disfruté mucho, sé que la pasé muy bien, pero ahora quiero pasar bien el momento de hoy. De hoy. Pero igual lo recuerdo, Sí. obviamente, ¿no? Pero no hace mucho tiempo se había reflotado con las que peleó el Sí, Pana sí. varias veces, Gloria y Honor. Con Rivero ahora y antes con Esteban El Luna Rivera, Park. ¿no? El Luna Sí, Park. pero no es el Luna Park que yo conocí. Claro. Yo he ido, es más, ahí está Margarita que me ha acompañado. Ni siquiera me acredité como periodista, nada. Carlos, a ver, una pregunta de las peleas del Luna Park. A ver si usted estuvo. Saldaño con.
que dicen que fue una pelea. Sí, no, estuve. Tito sí, claro. Gianni. Sí, Estuvo. sí, sí, Ah, sí, bueno. estuve. Yo estuve ahí. Claro, no, Dicen no. que fue brutal. Fue 4 tremenda. rounds, impresionante, electrizante. Fue tremenda porque Saldaño arrancó muy bien, le metió creo que una izquierda cruzada a la cabeza y zapateó Tito Gianni. Claro. Pero después era tanta el caudal de Tito Gianni que fue una pelea. Dice que fue lo más tremenda. dramático que hubo. Cuando terminó la pelea, yo me acuerdo que yo trabajaba en el gráfico. Entonces, Estuvo claro, ahí, Carlos, estuve estuvo ahí. Había perdido, Saldaño era la Sí, figura. ganó, esa gana. Había perdido. Entonces lo acompaño a Saldaño. En esa época los boxeadores paraban, muchas veces se quedaban a dormir enfrente en el hotel Plaza Roma. Plaza Roma. Y entonces voy caminando con Saldaño rumbo a la puerta y voy, no sé qué le digo, che, qué pelea. Y el tipo me mira y me dice, salió linda. Digo, salió linda. Pero acababa de hacer una encuesta con todos los viejos de esa época que decían que fue la pelea más grande de la historia. Decían que fue la más brutal. Y quedó así. Decían, Después fui a la pieza, me acuerdo que estaba la mujer. Ahí hablamos con alguien que estuvo ahí. No, ahí. estaba el doctor Paladino. Y me acuerdo que el doctor Paladino le dijo a la mujer, no lo dejes dormir. Claro, porque había cuidado. claro. Era un tomar líquido, por recomiendan tomar. Claro, un castigo muy fuerte. Y estar despierto, no dormir inmediatamente, que puedes tener un... Me acuerdo una también, conmoción. que voy al vestuario de Tito Gianni. Esto no lo publiqué y tal. En la revancha gana Saldaño. Claro. Vamos yo voy a los dos vestuarios. En esa época yo trabajaba en el gráfico, no hacía radio ni nada. Por lo menos no transmitía. Y cuando entro al vestuario de Tito Gianni, Ubaldo Sacopadre dice, pero será posible, tenemos que pelear dentro de un mes con Guillotti. Y yo que no hablaba nunca, le dije, Ubaldo, Claro. ponele un yeso en la mano, porque Medio este tipo apresurado. ganó, pero claro, ha cobrado una paliza, los dos cobraron una paliza. Pero está firmado, pero ponele un yeso a algo. Y yo le gana después. Y después le gana Guillotti por le nocaut, gana. claro. Porque muchas veces se cree que el que ganó solamente, el que perdió solamente Es el que recibió recibió, castigo. nada. Pero Y para recibieron los dos. Claro, Recibieron recibieron los los dos. Una tremenda pelea. Tuviste Tremenda. acertado, Carlos, ¿verdad? Claro, Era para poner un yeso y... Yo nunca he hablado de esas cosas con técnicos, y ahora lo digo porque pasaron muchos años, pero en ese momento fue la reacción espontánea de un tipo que es de boxeo. Poner un yeso, pero no hagan la No la pelea. hagan pelear, no la Pasó hagan un mes y perdió. Tenemos para pasar algunos saluditos más. Ya tenemos, quedan pocos, pero Bueno. pero en realidad tenemos un montón. ¿viste? En realidad eran más y lo tuve porque todo el mundo te Sí, quería saludar. sí. Todo el mundo te quería. Lo estoy sorprendiendo porque cuando yo fui a la radio, el programa de él, Rinsay en el aire, él me sorprendió a mí con saludos. Me estás copiando. Y yo copié a otro. Aprendí, Y claro, aprendí. yo también copié a otro. Aprendí. ¿Cómo ves el despliegue del club que has visto de los campeones? No, está cómo lo bárbaro, está muy tiene? lindo, está muy, pero muy lindo, porque primero se respira un clima pugilístico 100%, y segundo, cuando uno ve, sin entrar en detalle, porque a lo mejor hay gente que mira y nada más, sin necesidad de meterte en detalle, te das cuenta que esto está en manos de un apasionado, de un tipo que yo lo conozco al Velo y sé de su pasión desde hace muchísimos años, pero el que pasa por acá y entra pasa por la puerta y entra, aunque no lo conozca, se da cuenta que acá se respira boxeo de verdad. Lo hicimos con esa idea. Claro, boxeo de verdad, obviamente. Vamos con la primera sorpresa, les muestro A ver. la fotocopia. Dale. Y vamos con eso. Vamos con la primera sorpresa. Mientras, esperamos ahí. Mirá, vamos a esperar lo que trajo el profe porque tiene un museo en la casa, ¿te imaginas? Sí, a ver. Apasionado. Mirá. Esto es de la revista suya, Carlos. Mira vos. Todas las láminas Las centrales láminas. con- como cámara? ¿no? Todas las láminas centrales. ¿Te animás? Lo que a usted se le ocurra, Ricardo González. Lo sumás ahí directo. Vos sabés que... Para no tener que andar revolviendo Claro. toda la revista, simplemente Monzón, esta foto de Gatillo con Esa foto es espectacular. Y Ponés están captura. todas las láminas centrales. Le fotocopié todas las notas que usted tenía en la revista suya, la lámina central y la... A mí ¿Qué estamos viendo? Contá para el que... esa era la doble central de la revista. Era la revista de Carlos, venía las láminas en la hoja central, una lámina de un boxeador y su historia correspondiente, ¿no? Y la ficha... Y yo fotocopié Histórica. todas, ¿no? Las que se te ocurra, ¿eh? Están todo el cacique de Bragado, Andrés Selpa,
y ahí está la foto de Andrés Elpa, un noble guerrero, Juan Martín Cosci, y así, Corti, marca registrada, que le decían Scarface, y bueno, un galán de Nueva York. Vos sabés que esa lámina era muy difícil para mí. Porque el tema había que encontrar una buena foto y tenía que estar retirado. Y ahí están, ¿cuántas revistas eran? 200 No, qué sé yo, 200 y pico. ¿Y tenés todas? Me falta la 8. La 8, sí, ¡Me falta la 8! ¡Me falta la 8! El 8. Cada vez que nos vemos hablamos del 8 y después Son nunca se lo traigo. Son Ay, ay, ay. 200 y pico. Me falta la 8. La 8. Pero era un tema, porque esto, ¿sabés qué? Dicho con todo respeto del mundo, pero... ¿Sabe esta? Sí, por supuesto. Esta sí. El mano de piedra tenemos La ahí, biografía con el y Rafa. el récord de todos los Claro, boxeadores que salían en la revista. Eso lo hacía Knockout Vila. Mundial. Eso lo hacía Vila. Sí. La biografía y el récord de todos los boxeadores que salían. Que esto tiene un mérito muy grande, porque hoy por hoy con internet cualquiera busca un récord, pero en el año 50 y pico no había internet. Ahora, si yo quería saber el récord del Claro. boxeador, tenía que ver la revista. Tenía que comprar la revista. Bueno, pero aparte hay que ir al centro de copiado y iban a decir, este que hincha pelota, quiere que le fotocopie. Claro. 200 revistas, iba con una pila de 200 revistas. Pero hiciste algo muy útil, porque esto, así como está... Y no lo toca nadie, esto está en casa bajo llave. Lo traje para mostrárselo a usted, pero esto está bajo llave en casa, no lo toca nadie. De todas maneras, esto habla de que es un señor de una época que ya no existe, porque ahora pasa a internet o a inteligencia artificial, te da los datos mal, a veces te lo da mal, pero te lo da. Pero te lo da. Esto no. Bueno, el otro día traje la revista, el libro de Ring Record Book. Lo traje acá en uno de los programas, ¿no? Sí, es claro, hermoso. ¿Qué es eso que trae? Me decía, ¿qué es eso? Hermoso. El Ring Record Book. Yo no tuve buena relación con Vila, pero hay una anécdota que tiene que ver con la pasión que este hombre tenía. Porque cuando muere Monzón, hubo que escribir varias cosas. Y no sé por qué habló con él, que en ese momento teníamos una relación correcta. Y Vila me dice, ¿cuántas peleas tenés de Carlos Monzón? Yo no soy estadígrafo. Claro. Digo, no sé, que yo tengo 100. Dice, porque son 100. Sí. Y en Knockout Mundial hay un error porque se publicó una de más. Por teléfono a las 10 de la noche. No sé. ¿Tenés la revista a mano? Sí. Me fue leyendo pelea por pelea. Y dice, no quiero que salga en el gráfico un error con las peleas de Carlos Monzón. Tienen que ser 100. Hasta que llegamos a una que no era y la tachó. O sea, vos fijate lo que es ser apasionado, ¿no? Y también generoso. Él saca una enciclopedia que se llama 20 campeones y una leyenda, y está incluso en algunos está hasta el peso del boxeador. Claro, porque el récord y el peso del boxeador. Se preocupaba mucho por el peso. Lo único que tiene de error ese libro, dicho con todo respeto, porque todos, nadie es perfecto, es que el libro que escribió Vila, que es una serie de fascículos, muchas veces tiene 20 campeones y una leyenda. Claro, pero tiene fichas de boxeadores en actividad. Claro, entonces hoy no lo podés revelar. Claro. En cambio yo buscaba justamente por boxeadores eso que ya no volvieran. Retirado. Pero además tenía que estar la foto. Claro. Era un trabajo, era un trabajo muy lindo. Lo habíamos hablado. Lo habíamos porque hablado. Había que buscar una buena foto. El problema era eso porque era página entera. Entonces en internet a veces las fotos son muy livianitas y no se pixelan cuando uno las amplía. Por eso cuando iba por la calle Corriente, sigo yendo, y veía las de Mesadra, me las llevaba todas para poder sacar fotos como la gente. Qué impresionante acá lo que estamos trabajo único compartiendo. Pero si quiero saber algo, a ver qué dijo Carlos de ponerle de Ubisaco, en vez de buscar todas las revistas, iba acá hasta que lo enganchaba Ubi y ahí lo tenía. Claro. Y así hice con las notas de gráfico también. Iba con 30, 40 gráficos, fotocopié y tengo carpetas de notas de Thompson, de notas de Lause, de notas... porque si no tengo que... si no te vuelves loco. Tengo más de 1500 gráficos. ¿Cómo hace para ver cada gráfico uno por uno hasta enganchar la nota? Eso se llama pasión. Lo tengo en carpeta. Mucha. Y la transmite, y no solo transmite pasión, sino un poco lo que es... los valores. Los valores. Claro, por supuesto. Que acá están bien ahí plasmados en el club. Disciplina, compañerismo, respeto y educación. Efectivamente. Tenemos ahí un mensajito más.
tal, Carlos Irusta, amigo, ¿cómo te va? Bueno, quería saludarte hoy en este día que te van a hacer un agasajo de los cuales te mereces y muchos más vos. Quería felicitarte, quería agradecerte por compartir esta amistad conmigo. Sé que sos un periodista de primera y que Argentina tiene un periodista que sabe mucho y de boxeo muchísimo, así que quería saludarte, quería agradecerte, quería felicitarte por tu etapa en el periodismo, por cumplir tantos años en este deporte que es tan lindo, así que quería darte un abrazo, mandarte un abrazo, felicitarte por todo lo que haces periodísticamente por el boxeo y por supuesto agradecerte por la amistad incondicional que tenés hacia mí y hacia mi familia. Así que un abrazo muy grande y que la pases muy bien, Carlos. Salud. Sí, este es un amigo también. Primero porque juntos compartimos un sueño que era Box por América. Él como boxeador. Una figura tremenda, era el Golden Boy criollo. Era el Golden Boy criollo. Yo arranqué ese ciclo con García Blanco y con Barrera y él era la estrella. Y es muy difícil no hacerse amigo de Cruche, porque es un tipo muy bárbaro. El padre también nos abrió, que le mando saludo. El padre nos abre las puertas él es el primero, el precursor en el boxeo amateur que da un cinturón. Claro. Que era la Liga Bonaerense. La Liga de Bonaerense, sí. Y nosotros vamos a pelear a Flores por la Liga Bonaerense, peleamos en muchos lugares, que ahora tenemos la suerte de tener la Liga Metropolitana, no tenemos que viajar tanto, pero hemos ido a Pedernales, hemos ido a Gonet, a pelear ahí, que hacía el padre de él, Marcelo. La Cuenca del Salado, ¿no? hacía una cosa un hombre así, del boxeo. Y además Sí, tienen Ambapa, Saladillo. está a cargo de Ambapa. Ahora Walter, es el presidente de creo. Ambapa, Walter. Claro. Así Y además que le mandamos saludo a Walter y gracias por el... Imagínate, para mí cuando lo vi a Karin Cruche dije, pero pucha, ¿no? Como... En boxeo interesante, dijo, Sí, boxeo sí. Tercera generación. Tercera Claro, generación de boxeadores, porque exactamente. el padre Marcelo, Walter el hijo y ahora el hijo de Walter. Cuando yo viajé con él a Pordenone, cuando peleó con Pichirilo. Lo contás en el libro. Ah, bueno. Contás unas cositas. Sí, algunas cosas cuento en el Miguel libro. Pichirilo, que también peleó con Cosci después. Con Koji, sí. Y me acuerdo que Pordenone estaba muy arriba porque era un centro de esquí. También estuvo Había ahí, que bajar, Carlos, también estuviste ahí. Había que bajar, no sé qué, le habían contado como 50 vueltas. El asunto es que bajamos al pueblo, porque estábamos en Piancavallo y el pueblo era Pordenone, y entonces a Cruce se le iban los ojos por las bicicletas. Ah, mira. Y miraba, claro, porque en Italia esa Claro. zona está lleno. Y en un momento digo, decime una cosa, ¿a vos qué te gusta más? ¿El boxeo o el ciclismo? Las motos le gustaba. Claro, Ah, puso le gustaban cara y las que ya me motos. contestaste. Claro, en realidad era un natural, un tipo de un talento muy grande, que si hubiera sido motociclista o jugador de fútbol lo hubiera hecho muy bien. Los reflejos también. Claro, No, pero muchas bueno, condiciones, muchas pero condiciones. era muy Lo bárbaro. que pasa es que era hijo del padre, el padre de boxeo y salió boxeador. Y además en América lo malcriaron, porque le pasaban una buena... Tenía una mensualidad. Tenía una Tenía una mensualidad mensualidad grande, sí. Y a veces la comodidad no es buena compañera. Decía, Esto es ¿quién decía eso? Que en el boxeo la comodidad no sirve. No sirve, Alcides Rivera. Alcides Rivera. Claro, que la lo comodidad- tenemos en uno de los carteles, después se lo muestro. La comodidad Que en no una sirve. nota que comodidad, usted claro. le hace, que es excelente, en la risa dice, comodidad no sirve. dice, si un boxeador da muy cómodo la categoría, es porque tiene que pelear una categoría inferior. Y es lo que yo digo a veces, ¿viste? Cuando va muy cómodo, o entrenaste muy cómodo, el sparring fue muy cómodo, es porque te tenés que exigir un poquito más, ¿no? No se aprende de la incomodidad, de la comodidad. No se aprende, claro. Se está hablando mucho del pesaje previo a la pelea. Viste que entró en discusión nuevamente eso. Ahora con este Sufa Boxing, esto están como planteando cosas. ¿Qué es mejor? A mí ¿Qué me opinan? cuesta mucho meterme en el boxeo de hoy, a pesar de que lo sigo y lo transmito, porque siento que son como pruebas de laboratorio, que la rehidratación, que cuánto rehidrató, que cuánto subió, que cómo cortó el peso, cláusulas especiales, que no podés... Leonard lo hacía, porque con la Londe le marcó la categoría, pero me parece que a veces pesa más el laboratorio que el boxeador. Claro. Porque lo más normal del mundo, por supuesto estoy diciendo una estupidez grande como una casa, es que se pesaron antes de pelear y chao. Claro. ¿Cuánto pesás vos? 50, vos 50. Porque si vas a hacer que un tipo de 50, de Claro, 44, claro, porque claro. lo rompes todo y después lo rehidratas, no es real el peso. Claro. Pero es el boxeo de hoy.
Y antes, a mí no me gusta mucho si el tiempo pasado era mejor. Pero antes yo, Monzón iba, empezaba a la mañana, empezaba Rodrigo Valdés y a la noche peleaban y chao. Hay una foto de Luna que te sacaste que está Saldaño, está Thompson, creo que está Ringo, Castellini, todos unos monstruos. Esa foto la obtuvo Pablo Sam y estuvo en la presentación del libro el sobrino de Pablo Sam. Pablo Sam era como Ramón Cairo, o sea, estaba todo el día ahí, pero era muy especial, había sido peso pesado. Mirá. Había peleado con Brusa. Ah, mira. Sí, entonces yo cuando lo veía, sobre todo en la zona de Corti, le decía, Pablito, tenga cuidado porque lo vi a Brusa en la esquina. Pero siempre lo chuceaba con eso. Pero no tenía mucha plata, pobre Pablo. Entonces tenía una cámara toda llena de remendada con tela en plástico. Lo que pasa es que no había celular, entonces ahora cualquiera haga una foto. Y compraba rollos vencidos. Entonces a veces la foto salía toda con pedazos de luz por algún lado o algo. Y él sacaba foto igual. Éramos muy amigos. Siempre fui amigo de los fotógrafos porque es la otra mano. Claro. Cuando escribiste necesitas un fotógrafo. Necesitas el fotógrafo. Sin fotógrafo no... Bueno, Ramón, no. yo lo que tenía que, con mis primeros boxeadores amateur, cuando terminábamos la pelea, le decía, bueno, el lunes, martes, pasate por Corti y comprarle la foto a Ramón, porque todavía no había celulares, y para que tengas un recuerdo de la pelea. De hecho, a mí me saca una foto Ramón pegando, una pelea que peleó mal, pero bueno, la sacó, fue la mejor piña que pegué. Sí. Y decía, Ramón, mirá, ¿cómo hiciste para sacar esta foto? Estaba todo desordenado, justo en una foto que estoy pegando bien. Es terrible porque incluso cuando van los chicos, la burbuja que la noqueó, la tiró al piso, se levantó, la cortó, pero después la otra promotora te pone 6 fotos donde le pega la otra a la burbuja. Para que fue decisión. No fue tan así la pelea. Yo me acuerdo que cuando lo entrevisté a Angelo Dandi, que le pregunté después de la pelea de Leonard Hagler, que él era el estratega. Claro. Y un día en la charla digo, pero ¿cómo hace usted cuando no tiene películas? O no tenía películas. Por la foto. Y se mire la foto. Y es cierto. Sí, se lo dicen. Lo ves mal parado, lo ves... Es hermosa esa nota, el final de la nota cuando él dice, el mejor rincón que puede haber para mí es el rincón de un ring. Claro. La mejor película que puedo ver es la película de una pelea. La mejor... Respiro boxeo es impresionante. Y fue realmente un grande, ¿verdad? Y esa nota la veo, la leo, la releo, porque es impresionante. Sí, para mí fue un placer. Que él dice en esa nota que Monzón lo noqueaba a Hagler, Él dice, Monzón lo noqueaba a Hagler. Atención para lo que lo siguen cuestionando. No le gustan a Carlos. ¿Es la mejor esquina de todos los tiempos? ¿O dónde la pones ahí? Y no sé. A ver, mirá, una pregunta acá para dos. Para mí. Para los dos. Acá no tenemos el que sabe. No, pero habría que ver otros rincones, pero creo que fue el mejor. Por lo menos supo detener la pelea de Mantequilla, la de Muhammad Ali con Larry Holmes. Sí. Era un estudioso de verdad. Y por ahí él me deja una frase que está en la nota, que dice que cuando él llegaba a lo mejor una semana antes de una pelea de Leonard, los que estaban alrededor no les gustaba mucho. Claro, porque no había estado en la previa. Claro, entonces él dice, confundían cantidad con calidad. Y esto es así. Porque ver una pelea, a lo mejor, por supuesto es bueno estar entrenando en el rincón, en el gimnasio, todo, pero la lectura de una pelea es algo que no es para todos. Y después él dice... Ver la pelea, leerla. Claro. Después él dice también en otra nota, no, creo que no es esa, que a él le habían ofrecido un flaco alto de Detroit en un momento y él dijo que no. Y que después dijo sí, ahora sí. Pero ese flaco era Tommy Hearn. Claro. Que él, se le ofrecen antes la pelea y él dice que no. Que como que diciendo, ahí sí tuve la certeza de que no era el momento. Había un flaco alto que pegaba duro de Detroit. Ese era Tommy Hearn. Y en un momento dije que no. Y después sí lo pelea, pero en el momento que él cree que ya está su boxeador como para pelearlo. Claro, eso es un tema porque también a veces los medios en general, no me incluyo porque no vivo en Estados Unidos, pero también tienden a mitificar a algunos como Freddie Roach. Claro. Y uno no sabe hasta que no los ve de cerca en realidad. En el caso de Dandi uno lo ve por los resultados, las peleas grandes en las que trabajó, cuándo supo de retirar a su boxeador, cuándo supo marcarle otro tiempo. Claro. Ahí es... Cuenta también la historia del Stillman, que iba a Stillman, que lo acompañaba al hermano, claro. Chris Dandi, y que tenían teléfonos ahí, llamaba. A mí me mata todo eso. Lo que pasa es que tira abajo también, no tira abajo nada, pero el hecho de decir,
alguien fue boxeador y puede ser técnico, no siempre es así. Sí, tal cual. Yo acabo de nombrar a Cabillón, que nunca se había puesto un guante en la vida. Angelo Andy dice, yo nunca boxeé. Claro, yo nunca boxeé. El asunto es saber... Porque fue el mejor entrenador de todo. Leer una pelea. En el Almagro Boxing Club, Prudencio Melero era el referente, sí. y no había sido boxeador, era un carpintero que se cortó un dedo, contaba el tiempo. Un día le faltó el entrenador y dijeron, ¿querés dirigir vos? Y se puso a dirigir. Eso es saber leer una pelea. Terminó, y decir lo que tiene que decir. Terminó siendo el mejor técnico de la historia del Almagro Boxing Club. No quiero dejar afuera el último saludo que tenemos. Un amigo mío es, un amigo mío. Amigo mío. Que es el último saludo. Es amigo tuyo. En fin. Así que vamos con el último saludo para hola a todos, soy Alberto Sicurela, desde España quiero darle mi saludo, mi respeto, siempre con cariño, al gran maestro con honor, Carlos Irusta. Yo sé que él estuvo ahí el día que gané mi primer título de campeonato de novicios en la Federación de Boxeo en el año 91. Y bueno, él me hizo la nota, por supuesto. Y bueno, por su gran trayectoria, por su libro y por todo lo que nos cuenta siempre. Carlitos, abrazo grande, de corazón, lo mejor. Vamos. La verdad que un lindo ejemplo, ¿no? Hablábamos hoy, hay fotos de Sicurela, yo tengo mucha admiración por él, y le decía a Carlos, este es un ejemplo de que boxeando bien se termina bien, porque hoy te dice, no, el boxeador termina mal. Negri tiene 50 y pico, está impecable, está re bien, tiene una familia hermosa, tiene una vida bárbara y terminó en plenitud de sus... A mí me quedó una gran lección de él, porque cuando se hizo la famosa pelea con Balbi, se hizo una yo estuve ahí sí, yo estuve ahí. ¿Viste? Casero, qué peleó. ¿Viste qué lindo? Un calor hacía esa noche. Esa noche por primera vez usé bermudas para ir a ver una pelea. Un calor esa noche. En la conferencia de prensa estaban los dos, y entonces uno le preguntó, ¿cuánto tiempo llevas entrenando para esta pelea? Le preguntó a Sicurela. Y Sicurela le dijo, toda la vida. Desde que empecé a boxear me estoy entrenando. Y dije, pucha, este tipo tiene claro que el tema no es para una pelea, estar siempre entrenando. Pero era verdad, porque yo lo conocí entrenando al Negri. Y el Negri peleaba el sábado, el lunes estaba saltando había la que cuerda. echarlo. El lunes estaba saltando la cuerda del gimnasio. Claro. Se habla mucho también ahora, en estos tiempos, de cuánto tiene que pelear un boxeador profesional por año. Pensando que el físico se lo permite. ¿Viste? Y lo comparan con otros tiempos diciendo, vos lo querías hacer pelear a Quintana a los 15 días. Y el otro día estaba con la mujer acá, casi me mata la mujer el otro día, estaba todo cortado. Vino acá y yo le dije, ¿y si te dan una Contebafimo ahora? En 2 semanas. Que acabo de llegar. No, pero eso yo escuché algo por ahí o leí, con todo el respeto, me parece que hablando en serio y a cierto nivel, es una polémica que no existe, porque hoy un boxeador gana, aunque no sea tan así, $10 millones, ¿qué quiere? Que pelee todos los meses. Bueno, pero ojalá nos pagaran eso a nosotros. Claro. Son muy pocos. Digamos la verdad, porque si no me van a venir a manguear plata. No. Che, Albelo vos estás lleno de guita. Son muy pocos los que ganan eso. Claro, mundial. Son muy pocos. Entonces, ¿qué pasa? Uno ve en el caso del Roya Castro, que llegaba a ser más de 12 peleas en el año. Selpa, pero Gatica, además peleaban. Ellos terminaban de pelear y se llevaban mucha plata, cosa que no pasa hoy. Se gastaban toda la guita y dice que a la semana estaban llamando a Tito, quiero pelear de nuevo, quiero pelear de nuevo. Efectivamente, pero se la ganaban a la plata. Sí. Ahora yo no me meto en ese tema, pero sé que las bolsas no son muy grandes y también el mercado no da para tanto. En realidad lo ideal es pelear cada 20 días, un mes, si la pelea anterior estuvo sin problemas y sin contratiempo. ¿Por qué? Porque mantenés el entrenamiento. Pero hay mercado para eso, no sé si es tan fácil ahora. Sí. Esa es la historia también. A veces cobra más, a veces no, casi siempre. El que va de punto y el que va de banca. Porque el que va el que pone el noqueador, nadie lo quiere pelear. Entonces para pelearlo tenés que intentar con dinero. Claro. Esa es la historia. Sí, sale más que, a veces cobra más, el que va de punto, que es cierto. Yo me acuerdo que cuando cerró las puertas, yo eso no lo había tenido en cuenta. Cuando Lecture cerró las puertas del Lunapar y demás, negro Osvaldo Rivero comienza a trabajar con Luis Espada. Yo cuando venía Luis Espada a Buenos Aires me preocupaba en ir a desayunar por lo menos una vez durante ese viaje para aprender. Y después cuando empezamos a viajar,
con el Negro Rivero, con Salazar a Seúl, con Koya a Japón y demás, charlábamos mucho con Espada. Y Espada en un momento dijo algo, esto no está en el libro, pero de tantas cosas que no hay. Dijo, no, dice, lo que pasa es que Lectura era muy conservador, porque los campeones del mundo peleaban cada 6 meses. Hay que hacerlos pelear seguido, porque además no pierden el estado físico. Claro. Y si uno se fija... Le das continuidad claro, y le pones rápido para que esté... Gracias, Fede. Ya en ese momento se hablaba de que a lo mejor Monzón hacía una pelea por año o 2. Más o menos, ¿no? Sí, de campeón del 3 mundo. capaz, sí. Y 3. Pero Koji creo que tuvo más continuidad, Koji. Porque creo que ahí debe haber sido, supongo yo, Espada, porque cuanto más peleas, más producís. Claro. Y aparte que no lo relajás tanto al boxeador. Claro. Que a veces hay que buscar un equilibrio de acuerdo a lo que decíamos de la pelea de Tito Yánico. Si la pelea fue muy dura, un poquito más. No. Ahora, si la pelea no fue tan dura, 2 o 3 semanas de descanso y ya arranca a entrenar otra vez Si la pelea es dura, tiene que tomarse su tiempo, olvidarse de todo. Puma Martínez. Probornikov con Luca Matisse. ¿Cuánto le damos? Yo estuve ahí. Aparte que estuviste ahí, ya lo sé. ¿Cuánto le damos? Le damos un descanso, ¿no? Porque fue una guerra. Largo descanso a los dos. Fue visto ahora tranquilamente en tu casa, fue una victoria agónica. Claro. Porque para mí iba ganando claro. Uno de round. Pero después se queda mucho. Es más, creo que un jurado le dio, empate. Sí, creo que empate. Bueno, ahí, por ejemplo, ¿ves? Se produjo un detalle que ahora lo digo, sin mencionar nombres. Pero en esa pelea, por el 5º round, una persona muy allegada a Lucas Matisse dice, ¿vieron qué pelea que está haciendo? Lo está matando, lo está desinflando, no, va ganando cómodo. Y yo pensé, nunca se lo puede decir al boxeador eso. ¿Cómo le va a decir, va ganando? No le digas nada, pero no le digas, va ganando por un campo. Tenés que seguir, claro. La prueba está que el otro revivió y terminó, no digo pidiendo la hora, Lucas, pero fue el final de su carrera. Esa pelea para mí fue el final de su carrera, fue una de las peleas más dramáticas que yo he visto. Fue tremenda, pero bueno, a veces bueno, te pasa factura esa pelea, ¿no? Sí. Recorriste el mundo. ¿Te lo tenés contabilizado? No. Al principio llevaba la cuenta, pero se me ocurrió que el día que tenga la cifra exacta no viajo más, entonces no hago más la cuenta. Por cábala no hago más la cuenta. Es como la carrera de los boxeadores, hasta que no se retiran, no pones el récord, así que vamos a seguir. Sacando el Luna yo estoy tirando las preguntas de salón, pero sacando el Luna la etapa de oro. Mejor ambiente que viviste en el boxeo, digamos, pensando en países, ¿no? México, Estados Unidos, y Inglaterra. Lo que pasa es que uno a veces tiene visiones parciales, porque un viaje a lo mejor representa una semana y cuando vas a Las Vegas todo artificial, porque ya los boxeadores están listos, ya no ves el trabajo de gimnasio. Claro. Entonces vas a ver la pelea nada más. Entonces me costaría trabajo. A ver... Pero digo en público, ahí en el ambiente que se genera. Y yo diría, dentro de lo que yo conozco, posiblemente sería Nueva York, porque Nueva York tiene esos gimnasios en Brooklyn que todavía son históricos. Y que el Gleason está ahí. Claro, un poco al estilo de estos, ¿no? Yo he ido, pero acompañando a Brian Castaño. ¿Llegaste a conocer Stillman? No, porque cerró. El Stillman, vos sabés que tengo una duda, porque yo le hice una nota. Hay una película, El estigma del arroyo, o Marcado por el odio, donde filman y se ven los 2 rings. Pero yo tengo y anunciaban con un micrófono, decía, de Filadelfia, tal. Eso no lo vi. Lo que sí estuve en el de la calle Quinta en Miami. Eso sí. Ese era el de Angelo Dandi. El de Angelo Dandi estuve. Que entraba a Mohamed Ali ahí. Que había que ir una escalerita, sí, pero no sacamos ni. Fui con mi papá. No era la gran cosa, ¿o sí? No. Era chiquito, no era tan grande como. Pero en Nueva York, pero no me acuerdo bien, ¿ves? No tengo tanta. Tendría que buscar. Y yo hice 2 notas en la época de Vito Antuofermo, cuando estaba por pelear con Hugo Corro y con Gary Cooney. Ajá. Y ellos se entrenaban, creo que era el Stillman. Sería el más moderno. Otro, porque yo sé que lo cierra. Claro, por Lou eso Stillman lo cierra y creo que lo reabren, pero no es el mismo. No era Stillman el que estaba ahí. Puede ser que a lo mejor haya quedado el Jerry Cooney, el que pelea con Larry Holmes. Claro. Que era la gran esperanza blanca. Claro. Y me resultó una cosa muy curiosa, porque yo le hice una nota
Y con el tiempo... Yo lo conocí personalmente, cuando fui a pelear con Velasco, era con muy Mario simpático, Barrio. era Sí, muy macanudísimo. macanudo. Pero me mandó una carta de agradecimiento Mirá. por la nota. Digo, claro, en esa época... ¿Con la de Mario Barrios? Claro, lo vi, Jerry Coon, y en esa también pelea. estaba Paul Whelan. Claramente en esas peleas siempre hay gente Y yo no lo volví a ver más, pero me atendió, me acuerdo muy bien, me acuerdo de Antuofermo. Estábamos en Nueva York, cerca del Madison. Yo tenía un amigo que lo quise mucho. Acá en el libro no le puedo poner todo lo que sentí con él por razones de espacio, pero hay una foto que se llamó Walter Caro. Era un santiagueño que había sido boxeador y trabajó durante muchos años de taxista en Nueva York. Mirá. Con lo cual el tipo conocía todo. Era un personaje de El Cowboy de la Medianoche, algo así. Porque venía a buscarme, Walter, ¿dónde se puede comer comida libanesa? Hay un bolichito, decía. Y los en la tacheros calle 24. Los tacheros saben todo. Sí, sabía todo. En la saben calle todo. 24 y Broadway hay un lugar que se puede. Bueno, con él iba a todas partes. Porque había sido boxeador, era amigo de Tito Gómez, el técnico. Sí. Y bueno, entonces muchas de esas notas las hacía con él. Entonces, de pronto a veces se metía y quería hacer negocio con el entrevistado, ¿viste? Le ofrecía cosas. Era muy gracioso, pero conocí el Nueva York de los años, fines de los 70, años 79. Entonces, era una experiencia muy, pero muy fuerte, ¿no? Vito Antuofermo laburaba en Coca-Cola, ¿puede ser? No me acuerdo. Sé que Walter se puso a hablar en italiano, con el que en realidad era italiano. Claro. Un tipo claro. bastante tosco pero amable. Después apareció en El Padrino. O ya había aparecido. Sí, cualquier en la 3. En la 3 creo que es No, en la guardaespaldas. 2. En la 2. En la 2, sí, en la 2. Hay un momento que hay una escena de policías a caballo en medio de la calle y aparece Vito Antuofermo. Muy fugazmente, pero aparece. Que en las escenas que van con Robert De Niro. Está también en una reunión No. guardaespaldas de uno. Sí. Es guardaespaldas de uno. Bueno. Así que, sí, otros ambientes de boxeo así no recuerdo. Es una buena pregunta. He estado en gimnasios de Japón, en muchos gimnasios, pero a veces el trabajo te lleva a hacer vas con el boxeador, laciar, al gimnasio, el de Taken. Mirás un poco y después te llevan. Yo lo que vi, sin haber estado ahí por la tele, lo que veo, en lo último que vi, que el público como más eufórico, más estilo casi cancha argentina, lo tienen los ingleses. No, los ingleses son Que van extraordinarios. con la pinta en la mano. Van con la pinta Lo de que birra en pasa la que mano. chupetean, ¿viste? Claro, Nosotros y cuando peleamos- se ponen a cantar todos. Peleamos con Taylor, estaban bastante chupeteados. Yo- ¿viste? Ya yo cuando vi- salimos nosotros al ring Cantan estaban... Sweet Caroline, de repente Claro, todo el sí, estadio. sí, sí. Yo Están tuve una como- experiencia en Manchester cuando peleó Tyson con era Julius, ¿cómo es? Julius Francis. Julius Francis. Y fuimos La con policía de la Cherkis. botita, ese era el que... Claro, la policía de las botitas. En el Men Ya Stadium. sabían que- escenario es eso, No, lo de pero aparte Tyson. la parte de abajo de la botella Claro. ya sabían que iba a caer, ¿eh? Y La yo me acuerdo que publicidad. íbamos entrando y yo le decía a Cherkis, lo que debe ser un partido de fútbol acá, porque el entusiasmo de la gente, el orden desordenado, porque había tipos ordenando claro. los pasos y todo, es un clima, porque en realidad es un clima real. El de Las Vegas no siempre es real. Ahí van tipos que son jugadores, Sí, se dan la sí. entrada. Yo fui a ver la pelea de La Hoya Trinidad y una frialdad, porque habían comprado un montón de entradas, se la habían regalado Se a la los dieron a clientes. los que jugaban. Y van tipos que a lo mejor ni saben qué es Claro. boxeo y la van a Y qué averiguar. pelea que era. Era una pelea grande para sí, ver. después Claro. no fue tan, no fue Hagler-Lennart la pelea, no fue Hagler, fue demasiado estratégica para mi gusto. Pero era la previa, era un peleón, era la pelea del milenio. Sí, esa fue una pelea. Y creo que el público ahí participó bastante, porque bueno, era Leonard, ¿no? Sí, sí. Pero hablando de una tan grande como de La Hoya Trinidad, el público era como ahora deben ser cuando van a pelear Arabia, qué sé yo, Claro, la gente no tiene claro. idea. Claro. Y yo creo Más que frío, digamos, Inglaterra también. debe ser lo mejor y me quedé con las ganas, aunque estuve alguna noche, estuve varias noches, pero no lo suficiente, México. En la Arena México, eso Claro. debe ser Y bueno, el Se día que vive. peleó Chávez, que peleó con... Pero era Monterrey, era una cancha Claro. Y cuando bueno, peleó el estadio. Castro con Jackson. No, Chávez. Cuando peleó Julio en el César Azteca. Chávez con el mago Mágico González fue pelear una vez en el Azteca, después peleó con Greg. Con Greg Hogan. Hogan, ese. Bueno, el Azteca yo lo conocí por el gráfico, Mirá, porque cuando se produce el Mundial, el 86. yo fui una semana después a ver si se jugaba o no. 86.
claro, si se jugaba o no el Mundial. Por el terremoto, ¿no? Claro, Claro, ahí un terremoto antes. Eso yo lo cuento acá un poco fraccionadamente, pero el asunto que estaba con Cremasco, con todos los muchachos de argentinos, y me llevaron a la Azteca, sacamos fotos, sí, la pasé Sí, creo muy que bien. pelea Julio César Chávez con Granhewen, que había Claro. dicho que eran todos taxistas, los rivales lo mató después. Chávez, Sí, lo pasó. bueno, fue... Y lo conocimos a Chávez, lo tuve la suerte de conocerlo. Entró en el libro Guinness esa pelea por la cantidad La cantidad de espectadores. público, asistencia. Chávez tiene una sonrisa encantadora. Es un fenómeno. Es encantador. Me encantó conocerlo, me hubiera gustado hablar un poco más. Justo peleaba Quintana, terminó la pelea cortada, nos bajamos Claro. y no pudimos hablar Bueno, con él. pero te dejó una linda no, frase. lo saludé, le di la mano, le dije que lo admirábamos, que lo apreciábamos. De hecho, hablamos con los mexicanos que estaban en el vestuario compartiendo el vestuario. Y yo le decía, en boxeo ustedes son mejores, en fútbol somos mejores nosotros, pero en boxeo ustedes Ahí nosotros sí. los admiramos a ustedes porque son los mejores en boxeo, le decía. Yo con Chávez tuve la Incluso, oportunidad... no sé si la mitad de campeones norteamericanos Sí, son prácticamente sí, claro. mexicanos. Yo con él tuve la oportunidad de compartir un escritorio. Tengo la foto, que es muy linda, por ESPN, porque él trabajaba en Claro, ESPN. claro. Entonces siempre fue una relación medio rara, porque a veces me veía y me saludaba como si me hubiera visto ayer, y otra vez estaba en otro mundo, como suele ocurrir. A Pero es un bien tipo muy maradoniano. Sí, un tipo espectacular. Realmente Hay una espectacular. nota entre Maradona y Chávez que Hermosa. en YouTube que es impresionante. Hermosa. Le dice. Y dos potencias le reales. dice si yo no hubiese ¿Qué? consumido Claro, droga, ¿qué hubiese sido qué yo? boxeador hubiese sido y vos qué jugador hubiese sido sí, yo. y si no sí. hubiese- Ay, ay, ay. Bueno, la verdad, una entrevista espectacular. Yo me gustaría hacer una última pregunta para dejar acá y hacer un cierre que tiene preparado. Tenemos otra sorpresa, una una sorpresa bueno. de Moño de Oro. Pero preguntar, ¿hay discusión o es unánime lo que es el mejor boxeador de todos los tiempos, tanto a nivel mundial? Uno tiene uno en la cabeza y en Argentina también tiene otro en la cabeza. ¿Hay discusión sobre eso o es el que pensamos? El ¿O mejor que boxeador piensa? argentino de todos los tiempos para Carlos Cirusta. Es Monzón. Listo. No hay Monzón, discusión. sí, Viste, no, yo no. lo dije en un programa que no había, eso no se discutía. ¿Y el número uno mundial? Y por supuesto Ali. Ali, No, sí. no, no Porque Porque existe. muchos hablan de Robinson, Perfecto, de sí, Sugar sí. Ray Robinson. Sí, en realidad fue un grande. Lo que pasa es que Ali tiene una historia de vida Claro, claro. muy fuerte. Se involucró en lo social Claro, también. eso tiene mucho que ver también. sí. Y además a veces se dice que Robinson entregaba alguna pelea para poder hacer Para la poder hacer la revancha, ¿no? Con revancha. Turbin dicen que- Claro, esa medio la regaló. Entonces Ali, eso es, pero es un ejemplo de vida en Y todo aparte, sentido. no teniendo un Pensé récord que me iba a tan decir inmaculado. Mayweather. No, en eso estamos con Werner ganas. Whittaker te voy a decir. Whittaker te voy a Ahí decir. va. Y de Argentina, además, una mención especial aparte, porque con él se rompió el molde, que es Nicolino Loche. Loche fue una pieza única, Sí, 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 extraordinaria. Difícil de conseguir porque no hubo. No hubo nunca de nada igual. Así jamé, pero tampoco no era No, Loche. nada que ver. Yo lo disfruté mucho más a Loche que a Monzón. Pero el historial de Monzón, Ahí lo aunque que muchos contás, dicen que no falta peleó la con serie nadie. de claro. Contás en el libro de noche, me quedé la que llegó al otro día, no sabía ni dónde No sabía ni había dónde estado, estaba, no sabía desastre. que salió. Era un Dice desastre. que el tipo dice que salía a comprar fideo, volvía 3 días después con un paquete de fideo. Claro. Pero 3 días después, viste, una cosa que Un inconsciente total. se dormía en el vestuario, ¿no? Dice Sí, que era fumaba un cigarrillo un antes de la inconsciente pelea. total. A mi papá le pedía cigarrillo cuando entraba ¿sí? al vestuario. Un día estábamos ahí en Luna siempre estaba abierto el estadio. Aparte, ya estaban las puertas abiertas. Y digo, Nico, ¿te puedo hacer una nota? Porque él no tenía muchos problemas. Sí, dice, pero vamos para el estadio mejor. Bueno, vamos. Yo pensé que era porque había más silencio. Dice, ¿tenés un cigarrillo? Porque vivía mangando cigarrillo. Era una cosa enfermiza lo con el cigarrillo. ¿Y Dice, fumaba entre rounds? No, tanto no. Tanto Pero no. cuando te- No, No, cuando porque te- no, porque él decía, minuto de no, descanso, porque pará. hay un mito. hay No, un mito. cuando terminaba, Se fumó un pucho. cuando terminaba la Al- pelea lo agarraba enseguida mi papá. Ah, bien. Viejo Agarraba lobo. con la gente del ringside, Claro. llevaba una mano y agarraba una gente del ringside. Pero como mi papá era el encargado de los vestuarios también, entonces el que abría la puerta decía, viejo lobo, tira un cigarrillo. Y siempre mangaba. Bueno, no queremos terminar este hermoso programa Esto que nos parece dio una una caja de charla. sorpresa. Que acá sin No la de Pandora.
darle el pie al profe Fernando Albelo. Le queríamos dar un presente a Carlos. Ah, acá del bueno. club. A ver, espera, este hay que mostrarlo. Muy lindo color, qué hermoso color, mira vos. La placa al maestro. Por su inmensa trayectoria y su permanente apoyo al boxeo y a los boxeadores, y por su calidad humana, marzo 2026, al queridísimo Carlos Irusta. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad, hermoso, realmente hermoso. Del defensor de la Boca Boxing Club. Muchas gracias. Compartimos la pasión por todo esto, que no se puede a veces explicar. No. ¿Se siente o no? Esto es así. La verdad que les agradezco profundamente. No, por favor, Y nosotros además, es un gusto tenerlo acá, es un orgullo tenerlo acá. y yo les agradezco a ustedes y le agradezco a la vida, porque todavía hoy me gusta ir a ver las peleas. Hermoso, ¿eh? No, la verdad que te agradecemos todo el tiempo, y la verdad yo fui acá un testigo de lujo, puedo decir, yo estuve acá con ustedes dos, escuchándolos. Te darás y cuenta escuchándote a que vos, yo puedo decir eso. Con yo estuve ahí, no inventé nada. Pero la verdad que muchas hermoso gracias. escucharte, la gente que te quiere en el chat, y bueno, y el Muchísimas gracias. profe que es la verdad que me fomenta Un mi boxeo. gusto para nosotros Tener tenerlo acá. Muchas veces he ido al programa suyo, y ahora, bueno, tenemos la suerte Ahora estoy yo de visita. tenerlo acá y poder agasajarlo, devolverle un poco todo lo que le ha dado al boxeo. Que yo a veces digo que hay boxeadores, que lo hablamos, que no les gusta el boxeo. No les gusta, que les gusta pelear y nada más. Y si hay alguien que hizo y hace por el boxeo, es Carlos. Que por lo menos a mí me motivó a seguir, porque un joven entrenador que de repente sale una revista que yo coleccionaba, me hacen una nota que decía que algo estaba haciendo bien, y me impulsó a seguir mi carrera como entrenador. A mí me gusta mucho esta etapa de mi vida, ver las peleas, y cuando veo después del combate alguno o alguna, a veces, lo voy a decir públicamente, pongo más énfasis en saludar a la que perdió o al que perdió que al que ganó. Porque a veces el que ganó mira alrededor y resulta que, como le va a pasar, o le habrá pasado seguramente a nuestro Mamba de ojos claros, Sí. en la anteúltima pelea subieron 200 tipos, Claro, no sé si ahora estaban los 200 cuando perdió. Entonces, cuando un boxeador pierde, lo siente de una manera muy especial, porque no logra entender que en realidad forma parte del juego, que no es un juego, y de la experiencia de vida. Porque cuando vos ganás siempre, crees que está todo bien. Pero también es cierto que muchas veces miran alrededor y no quedó nadie. Entonces eso me gusta mucho hacer. Y lo hago cuando lo siento, ¿no? Si veo un tipo que perdió mal, o que se comportó mal, o que no me gustó. Sí, de hecho no lo me pasó hago, cuando ¿no? perdimos con No el lo pana, hago, que ¿no? cuando perdimos con el pana, que Carlos me vino a hablar, me dijo, qué valentía la del pie, porque Claro. el pana se quería parar de nuevo. Claro. Ya en la fama. Cuando Esas uno ve, cosas de la vida. no lo hago simplemente porque esté derrotado o derrotada. Lo tengo que sentir. Pero no me gusta quedarme con eso. Me gusta compartir ese momento de festejo o no con el que... Bueno, el otro día un gesto Lindo. muy lindo de Osvaldo Rivero, perdimos con Chilaver, perdimos. Sí, lo vi, sí. Y Osvaldo Sí, se sí. quedó en el rincón de Me llamó Miguel, la atención, esperándolo que baje para saludarlo. Me llamó la Lo cual atención, sí. le reconozco, un gesto hermoso, porque podía haber ido con el ganador a felicitarlo. Es cierto, sí. Estuvo con Miguel, que habíamos perdido, ni siquiera éramos lado A, no teníamos contrato con ellos, y se quedó para saludarlo, le dijo, te felicito por la pelea que di, la entrega. A mí que me di. pareció muy buen gesto. Buen sí, gesto, sí, sí, buen porque no es gesto. habitual tampoco en él, ¿eh? No. Pero bueno, Lo es sintió. importante, claro. Sí, claro que sí. Bueno, Muchas gracias. Te Programón, agradecemos esto. Programón, para mí, Yo ya no- un sueño la verdad cumplido. Un sueño cumplido. Bueno, muchas Un sueño gracias. cumplido tenerlo acá, Espero que nos sigamos viendo seguramente. seguido, como Igual, sea, pero- a como pero- dé lugar. pero acá, son pero la- falta el 23 de abril, pero esto Estamos para el 23 de abril. El estamos- 23 de abril, lo que sea, vamos a estar. después nos da más datos, lo vamos diciendo. Ya lo acá van en la- a en la saber. transmisión. No van a poder, va a ser una oferta que no van a poder resistir ni rechazar de ninguna manera. Bueno, programa de lujo. Cerramos la transmisión, ¿le parece, profe? Sí, tratamos. Maestro. Gracias. Así que bueno, acá estuvimos con el maestro Carlos Irusta. Así terminamos este programa. Hasta el próximo jueves, 12 horas, siempre desde acá, desde el Defensor de la Boca. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Por acompañarnos. Hasta el próximo programa. Para verte gambetear 30.000
mirando en tu remera para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más bailes que en carnaval y en los barrios faltaban televisores